Hace exactamente un año, en este mismo torneo, un tenista que ya empezaba a tener ciertas dudas en su juego se metió en la pista del Hard Rock Stadium de Miami y se fue por la puerta de atrás, derrotado por David Goffin en la primera ronda, un jugador que ni siquiera está entre los 20 mejores del mundo. Provocó que en este caso Carlos Alcaraz sufriese una de las derrotas más inesperadas y dolorosas de la temporada. Esto generó mucha polémica, sobre todo muchas críticas hacia el tenista del Palmar, puesto que consideraban que en este caso Carlos Alcaraz no estaba mostrando su mejor nivel y que por lo tanto podía ser una temporada para olvidar. Después de caer eliminado en los cuartos de final del Open de Australia ante Novak Djokovic, caer también en los cuartos de final ante Jiří Lečka en el ATP 500 de Doha, ganar en Rotterdam, llegar a las semifinales en Indian Wells, aquí sufrió quizás el mayor varapalo de 2025, el que es ahora el número uno del tenis mundial. ¿Esto qué generó? Pues que el murciano se fue a casa, decidió tomarse un respiro, decidió desconectar, en este caso del tenis, junto a su familia, junto a sus amigos, lo cual provocó que mucha gente, mucha prensa sobre todo, intentase, en este caso, pues enmierdar y sobre todo dañar la imagen de Carlos Alcaraz, considerando que no era lo suficientemente profesional ni disciplinado para un deporte como el tenis. Y después Carlitos regresó convertido en una máquina absolutamente imparable, retratando así a todos aquellos críticos, a todas aquellas personas que estaban diciendo que Carlos Alcaraz, si seguía con ese nivel de vida, no llegaría absolutamente a nada en este deporte. Como decimos, desde aquella derrota ante David Goffin en Miami 2025 hasta las semifinales de Indian Wells de 2026, Carlos Alcaraz encadenó 34 victorias consecutivas en pista dura al aire libre, una racha que queda registrada como la tercera mejor de la era Open, solo por detrás de Jimmy Connors y de Roger Federer. Y ahora regresa a Miami, al escenario del crimen, a la pista donde ganó su primer Masters 1000 en 2022, donde volvió a triunfar en 2024 y donde el año pasado sufrió el borrón más negro de su temporada. ¿Podrá borrar ese recuerdo? ¿Está preparado para ganar este torneo con todo en contra o con todo a favor? Eso es exactamente lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy, ronda por ronda, rival por rival, con datos reales sobre la mesa. Pero antes de empezar con el vídeo, si eres un amante del tenis, si te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La segunda es que dejes un buen like al vídeo y lo hypees para que pueda llegar a más gente en YouTube. Y la tercera es que me dejes en los comentarios cuáles crees que pueden ser los rivales más difíciles para Carlos Alcaraz en un ATP Masters 1000 de Miami, en el que el tenista murciano lo va a afrontar con muchas ganas, con mucha ambición, tras esa derrota dolorosa frente a Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells, y sobre todo teniendo en cuenta que le ha tocado un calendario bastante complicado, un cuadro, mejor dicho, muy exigente, con rivales muy potentes desde la segunda ronda. Ahora sí, vamos con el vídeo. El primer rival de Alcaraz en el cuadro principal pueda ser Joao Fonseca no es un detalle menor, no es un trámite. Esto tiene más miga de lo que parece a primera vista. Fonseca necesitará primero superar a Fabián Marochán, quien le venció el año pasado en Roma, para poder medirse al número uno del mundo. Pero si el brasileño pasa esa ronda, la cita con Alcaraz será la más llamativa del torneo en estos primeros compases del Masters 1000 de Miami. ¿Por qué Fonseca es un peligro? No porque vaya a ganar necesariamente, sino por todo lo que representa. Es explosivo, tiene un saque muy bueno para su edad, juega sin miedo y en pista dura rápida como la de Hard Rock Stadium, su potencia de golpe resulta especialmente letal. Además, acaba de empujar hace una semana Jannik Sinner a 2 tiebreaks en la cuarta ronda del torneo de Indian Wells, y eso al final, lógicamente, no lo hace cualquiera. También existe un factor emocional nada despreciable. En diciembre, Alcaraz jugó contra el brasileño en un partido de exhibición en un estadio de béisbol en Miami. Ahora, 3 meses después, podrían verse de nuevo, esta vez en un partido oficial por primera vez en su historial cara a cara. Todo el mundo está expectante por ver cuáles pueden ser, en este caso, las condiciones del jugador brasileño, el nivel tenístico que puede demostrar frente al número uno del tenis mundial, ya que para mucha gente Joao Fonseca es considerado, en este caso, el gran rival tanto para Carlos Alcaraz como para Jannik Sinner, para en el futuro formar ese ansiado Big Three.
La clave para Alcaraz en este partido pues va a ser establecer el ritmo desde el principio, no dejar que Fonseca entre en ritmo con su saque, cortar cualquier intercambio largo que favorezca el juego explosivo del brasileño y sobre todo el hecho de saber controlar esa derecha cruzada del jugador brasileño que es bastante potente. Lo que está claro es que Alcaraz va a tener que dominar los tiempos y no dejar que la pista rápida de Miami se convierta en un aliado del joven rival. Si finalmente no es Joao Fonseca el rival de Carlos Alcaraz y es el propio Fabián Marochan, pues el duelo será mucho más cómodo sobre el papel para el tenista murciano, ya que Marochan sí que tiene un tenis consistente, pero no al nivel físico ni explosivo, en este caso, de Joao Fonseca como para complicar a Alcaraz, sobre todo en estas primeras rondas. Si lograse ganar Carlos Alcaraz esta segunda ronda del Masters 1000 de Miami, se enfrentaría a Sebastián Corda probablemente en la tercera ronda, aunque por supuesto tampoco hay que descartar que podría enfrentarse también a Camilo Hugo Carabelli o en Pechi Perricard, un jugador que sobre todo basa todo su juego en un saque absolutamente potente. Como decimos, aquí pues puede aparecer quizás uno de los comodines del torneo para Carlos Alcaraz y es que Sebastián Corda juega en casa delante de su público con toda la energía que eso genera. Además, las pistas de Miami siempre han sido propicias para los jugadores locales que se crecen ante su afición y convierten cada punto en una batalla emocional. Alcaraz quizás aquí sí que podría afrontar un partido incómodo ante el propio Sebastián por el simple hecho de jugar en casa y porque al final Corda, pese a que ha tenido muchos problemas con las lesiones, si él logra tener un buen nivel en la pista, pues tiene mucha calidad, gracias al saque potente, drive intimidatorio y la capacidad de golpear winners desde cualquier posición. No es el tipo de jugador que Alcaraz deba subestimar y estoy plenamente convencido de que el tenista murciano es consciente de ello. Como decimos, aquí la superficie sobre todo juega un papel importante. Las pistas de Hard Rock Stadium en Miami son más lentas que las de Indian Wells, sobre todo a la noche, pero siguen siendo rápidas en comparación con el promedio europeo. Y es que la humedad de Florida añade peso a la pelota, lo que ralentiza ligeramente el bote y hace que los intercambios sean más físicos. Eso yo creo que en este caso puede beneficiar a ambos tenistas porque Corda tiene un gran físico, pero es que el nivel físico que ha mostrado Carlos Alcaraz, sobre todo en este inicio de año, lo convierten en este aspecto en el mejor tenista del mundo también. La clave para Alcaraz, sobre todo en este partido, pues sería gestionar el ambiente, ya que, como decimos, Miami es una plaza donde el público es ruidoso y apasionado. Eso yo creo que también le puede venir muy bien a Carlos Alcaraz, que siempre otorga un espectáculo a todos los espectadores cuando entra en una pista de tenis y, lógicamente, pues va a tener muchísimo apoyo, a pesar de que se pueda enfrentar en este caso a Sebastián Corda, el jugador local, y por lo tanto, pues en este aspecto yo creo que Carlos Alcaraz va a tener suficiente experiencia para manejar esas situaciones. Aunque, como decimos, hay que estar bastante alerta. En cuarta ronda, pues se podría enfrentar a Karen Khachanov o a Luciano Dardieri. La verdad es que aquí tiene toda la pinta de que se puede enfrentar al jugador ruso, un jugador ruso en el que ya se enfrentó en el ATP 500 de Doha, donde Carlos Alcaraz tuvo que sacar su mejor nivel tenístico para doblegarlo. El tenista ruso en 3 sets tuvo que realizar una gran remontada, puesto que el tenista ruso yo creo que es que jugó uno de los mejores partidos de su vida. Sí que es cierto que en este caso el español tiene un historial limpio de 6-0 contra Karen Khachanov, pero como decimos, el ruso es un jugador muy sólido, alto, con un gran saque, un drive de mucha velocidad. Lo que pasa que al final pues le falta ese pequeño salto hacia adelante, ¿no? Para poder competir en este caso con jugadores de la talla como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Y además en los momentos decisivos frente a Alcaraz pues siempre ha mostrado no las mismas costuras y es que le cuesta sostener sobre todo el ritmo en los intercambios más largos y cuando Carlos sube la intensidad en los tramos clave del partido, en este caso el ruso pierde el hilo. Aún así, como decimos, nunca hay que relajarse. En pista dura y con el físico descansado, Khachanov puede tener su mejor nivel en cualquier momento. Puede entrar en ese momento de efervescencia el tenista ruso que lo convierten en un jugador absolutamente peligroso. Y si logra en este caso, pues que haya puntos cortos y que pueda mantener sobre todo el nivel físico a un Carlos Alcaraz, el partido en este caso para el tenista murciano puede ser muy exigente. Aún así, como decimos, si Carlos está al nivel que ha mostrado sobre todo en este inicio de temporada 2026, no debería tener problemas para pasar en este caso a los cuartos de final.
en los que se puede enfrentar en este caso a Jack Draper, Taylor Fritz, Casper Ruud o Jiří Lečka. Aquí yo creo que en este caso sí que se puede enfrentar. Para mí el favorito es Jack Draper por delante de Taylor Fritz. Jack Draper que perdió en cuartos de final ante Daniil Medvedev, que viene en este caso de una lesión fuerte, pero que en el torneo de Indian Wells hemos visto a un jugador inglés muy potente, muy recuperado. Quizás todavía no está en su punto físico más alto y por lo tanto le pueden convertir en un jugador bastante peligroso. No olvidemos que Jack Draper el año pasado ganó el Masters 1000 de Indian Wells, que ganó también a Carlos Alcaraz, por supuesto, en las semifinales de ese torneo. Y la verdad, yo sí que veo al tenista inglés que si logra mantener su nivel físico, si logra estar en esa puesta a punto a nivel físico, yo creo que puede complicarle mucho en este caso el partido a Carlos Alcaraz. Y en este caso yo sí que considero que el partido sí que se podría decidir más por detalle, sobre todo si Carlos Alcaraz intenta desgastarle mucho desde fondo de pista al jugador inglés ahí. Yo creo que Draper al no estar al 100% a nivel físico le puede sobre todo pesar mucho el partido. El hecho de no tener o no estar tan rodado como el propio Carlitos, pues hacen que haya ciertas dudas con respecto a su físico, pero como decimos, Jack Draper también va a tener por delante cruces importantes, como por ejemplo el que se puede enfrentar al estadounidense Taylor Fritz, que podría ser otro de los rivales de Carlos Alcaraz. Fritz es un jugador al final hecho para esta superficie. Su saque es una de las mejores armas del circuito, le da puntos directos de manera consistente y le quita presión en los momentos de mayor tensión. Además tiene una de las derechas más potentes del ranking ATP, ya que cuando le entra bien es prácticamente imposible de defender. Además, el jugador estadounidense solo ha derrotado a Alcaraz en una de sus 6 reuniones hasta la fecha, pero esta estadística puede ser engañosa ya que en pista dura rápida Fritz reduce la distancia con cualquier rival y si llega a cuartos de final con ritmo, con confianza y con el público americano detrás, puede ser un partido muy difícil para el murciano. Si Carlos Alcaraz llega a estos cuartos de final y se enfrenta al jugador estadounidense, yo creo que la clave va a estar sobre todo en 3 aspectos. La primera de ellas es restar bien el saque. Como sabemos, Fritz es un tipo que sirve a más de 200 kilómetros por hora con mucha frecuencia y su servicio por el cuerpo descoloca a cualquier rival. Alcaraz sabe que va a tener que posicionarse bien y anticipar para no quedar atrapado en modo defensivo constantemente. Después, otra de las claves es gestionar la energía. Si el partido llegase a un tercer set, pues Fritz tiene resistencia física para aguantar intercambios muy exigentes, aunque Carlos, debido a esa movilidad de piernas y a ese estado físico en el que se encuentra actualmente, yo considero pues que partiría como favorito en caso de que se llegase a un tercer set. No obstante, sí que Carlos yo creo que deberá intentar cerrar el partido antes de que se pueda llegar a ese punto de desgaste máximo. Y por último, el tercer factor, que es el factor climatológico, ya que como decimos, en Miami en marzo puede ser húmedo y caluroso, ese calor aprieta físicamente, especialmente cuando los partidos se alargan. Alcaraz ya sabemos que al final, después de esas semifinales tan exigentes en Indian Wells, quizá puede acumular cierto desgaste físico por su estilo de juego. Y cualquier partido que se extienda le puede pasar factura, ¿no? Si, por ejemplo, empieza en esta segunda ronda ante Joao Fonseca que tiene que ir al tercer set o en algún otro partido que se le complica de más, en este caso el factor físico puede ser un factor diferencial, aunque como decimos, Carlitos, la verdad es que desde ese aspecto no nos puede generar ningún tipo de preocupación. En las semifinales del torneo, si después de superar a todos estos rivales que le van a exigir muchísimo al tenista murciano, pues en este caso Carlos llegase a las semifinales, yo aquí considero que es uno de los partidos incluso más en teoría fáciles o más cómodos para Carlos Alcaraz si tenemos en cuenta todos los rivales que se han enfrentado en rondas anteriores, ya que por ejemplo en estas semifinales se puede enfrentar a Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Alexander Bublik, Tommy Paul o Flavio Cobolli. Yo considero que en este caso el principal favorito es Lorenzo Musetti, aunque sí que es cierto que tras la lesión en el Open de Australia, cuando le estaba ganando con rotundidad a Novak Djokovic, no ha vuelto todavía a disputar ningún partido. La verdad es que es un jugador que habrá que ver cómo llega a nivel físico, si logra llegar en este caso a las semifinales. Es un jugador que tiene mucho peligro porque al final muestra una variedad que desconcierta.
Es quizás el jugador del circuito con la dejada más letal después del propio Alcaraz. Tiene una gran mano izquierda que genera un revés con una topada diferente, que cambia el ritmo de peloteo y hace que el rival tenga que adaptarse constantemente. Sí que es cierto que en pista dura, pues Musetti ha demostrado que puede tener nivel para competir con los mejores. No es su superficie favorita, puesto que al final el jugador italiano sobre todo le encanta jugar en tierra batida, donde ahí sí que yo veo a Lorenzo siendo un rival mucho más peligroso que en pista dura, por ejemplo, para el propio Carlos Alcaraz. Además llega a Miami, como decimos, después de una segunda ronda en Indian Wells, por lo que al final tiene ganas de reivindicarse, tiene que seguir elevando su techo, elevando su nivel, porque como decimos, el jugador italiano después va a tener que afrontar una gira de tierra batida en la que necesita obtener grandes resultados. Como decimos, es un jugador que al final llega con hambre de revancha, gran talento y una semana de torneo en las piernas puede ser extremadamente peligroso en las semifinales. En este caso, la clave para que Carlos Alcaraz venza a Musetti sería sobre todo no caer en el juego lento del italiano. Como decimos, Lorenzo te invita a los intercambios cortos, dejadas, al punto elaborado. Alcaraz también tiene que imponer en ese caso sus condiciones, el ritmo alto, pelota profunda al revés del italiano y sobre todo no dejarse de llevar por los cambios de ritmo que el transalpino ejecuta como nadie en el circuito. Y finalmente, si después de todos estos rivales, pues Carlos Alcaraz llega a la final del Masters 1000 de Miami, que ojalá que sí, porque la verdad es que la temporada del tenista murciano en este caso invita a ello. Lo más lógico sería enfrentarse a Jannik Sinner. Al final, todo el mundo, después de 3 torneos donde todavía no hemos visto esa final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, yo creo que ya va apeteciendo, ¿no?, que se vuelvan a enfrentar las dos mejores raquetas del mundo. Sinner, como decimos, llega a Miami siendo en este caso ganador del Masters 1000 de Indian Wells. Después incluso de haber tenido ciertas dudas o una pequeña crisis, por así decirlo, en este inicio de temporada 2026 donde cayó en semifinales ante Novak Djokovic en una semifinal histórica en el Open de Australia, donde también cayó en cuartos de final ante Jakub Mesic en una derrota bastante sorprendente, donde no vimos precisamente al mejor Jannik Sinner, le vimos un poco apagado a nivel físico, sin ser tan letal sobre todo desde fondo de la pista y en este caso pues cediendo ante un jugador checo que la verdad es que mostró un gran nivel tenístico. Sin embargo, todas esas dudas las ha despejado en este Masters 1000 de Indian Wells, donde logró llegar a la final, donde no perdió, mejor dicho, ningún set y la verdad es que el tenista italiano ha vuelto a mostrar unas grandes condiciones tenísticas, ha vuelto a recuperar ese estado físico que tanto le caracteriza como robótico en este caso al jugador italiano y lo cierto es que pues al final es otro de los favoritos, ¿no?, para llegar a la final de este torneo junto con el propio Carlos Alcaraz. La verdad es que sería la mejor final posible de todas, aunque lo cierto es que en este caso pues el tenista italiano parece que ahora mismo sí que ha despejado todas las dudas con respecto a su juego, pero habrá que ver, habrá que estar pendientes de si realmente hay algún jugador que en este caso le puede complicar mucho más las cosas al tenista italiano. No olvidemos que por su lado del cuadro está en este caso Jakub Mesic, que ya la ha ganado este año y por lo tanto pues el jugador de San Cándido en este caso va a tener que estar muy pendiente, ¿no?, de si se vuelven a cruzar las caras con Jakub Mesic, porque con el precedente anterior pues estoy plenamente convencido de que Jannik va a tener muy en cuenta lo que pasó en ese partido, va a saber corregir esos errores para intentar cambiar un poco la estrategia de juego. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como decimos, un camino bastante espinoso, bastante duro para Carlos Alcaraz, con rivales muy potentes desde el inicio del torneo, como puede ser el jugador brasileño Joao Fonseca, que todo el mundo está esperando poder verle frente a Carlos Alcaraz para convencerse realmente quizás de que puede ser el mayor rival que pueden tener tanto Jannik Sinner como Carlos Alcaraz en el futuro del tenis mundial. Luego también en las rondas posteriores pues te puedes enfrentar a un gran Sebastián Corda, a Jack Draper sobre todo en cuartos de final.
En definitiva, rivales muy duros, muy potentes, que además contra Carlos Alcaraz parece que se crecen, parece que aumentan su nivel de juego y por lo tanto provocan pues que al final los partidos sean un verdadero espectáculo. Como decimos, ojalá que Carlos Alcaraz llegue con el mejor nivel físico y tenístico posible a este Masters 1000 de Miami, donde el año pasado cayó en primera ronda y supuso un punto de inflexión en la temporada del propio Carlitos, y sobre todo podamos ver, yo estoy deseando esa final frente a Yannick Sinner. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te ha parecido el cuadro de Carlos Alcaraz para el Masters 1000 de Miami. ¿Cuáles crees que van a ser los rivales más peligrosos para el tenista murciano? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.